Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear joyería, bisutería, reciclaje y más. Hoy les quiero compartir esta hermosa diadema que la podemos decorar desde casa porque es súper fácil. Lleva muy pocos materiales y lo mejor, la podemos combinar con diferentes colores. Para comenzar vamos a usar una diadema de plástico regular, una tira de trapillo, esta es de aproximadamente 1,5 centímetros. Vamos a cortar dos pedacitos de aproximadamente 4 o 5 centímetros, no importa el tamaño, lo van a colocar aquí y le van a calcular el tamaño que ustedes quieran. Pero si queda un poquito así largo, mejor, para cuando cubramos con el otro nos quede esta parte bien. Lo que vamos a hacer es colocar silicona caliente en la parte de adentro y ahí vamos a pegar la tela. Con cuidado de no quemarnos, acuérdense que la silicona caliente está muy caliente y quema. Presionamos para que seque y ahora repetimos el mismo proceso en la parte de arriba. Colocamos así, un poquito abundante, la movemos con la misma pistola y pegamos la tela. Vamos a esperar que seque por completo y hacemos lo mismo con el otro lado. Una vez terminamos de pegar los dos lados, así nos queda, no tienen que quedar perfecto porque ahora vamos a poner la otra encima. Vamos a cortar la pareja. Vamos a colocar en la parte de adentro abundante silicona, pero no demasiada que se nos vaya a desbordar por todas partes. Y pegamos ahí. Solamente lo vamos a pegar en la parte de adentro. Ya de ahí comenzamos a cubrir con la tela. Vamos a ir dando vueltas. La pueden ir dejando más pegada o menos pegada como ustedes quieran. Pero la vamos a cubrir por completo. Vamos así, abriendo el trapillo y enrollando. Nos va a ir quedando algo así. Vamos a cubrirla toda hasta llegar al otro extremo. Una vez llegamos al final, así es como nos queda. Ahora colocamos de nuevo la silicona caliente en esta parte de adentro. La untamos así con ayuda de la misma pistola. Pegamos ahí y vamos a presionar. Vamos a esperar unos segundos hasta que seque por completo para cortar el exceso. Una vez ya nos quedó cubierta por completo y pegada en la parte de abajo, ahora yo voy a tomar un pedazo de cadena. Es bastante gruesa. Les voy a medir para que tengan una idea. Esta tiene aproximadamente de largo 30 centímetros y de ancho 1 centímetro. Esta cadena se la voy a colocar así, justo encima, como decoración. La vamos a colocar primero así para poder ver de dónde a dónde nos llega, dejando aproximadamente un dedo o 2 dedos de este lado. Debemos marcar, darle toda la vuelta y que nos quede a la misma distancia del otro lado. Por eso es importante marcarlo. Cuando ya estemos seguros dónde va a ir la cadena, yo voy a utilizar una aguja y una hebra de hilo del mismo color y voy a dar unas puntadas. También lo pueden pegar con silicona caliente, pero yo prefiero darle las puntadas ya que es mucho más seguro que no se nos vaya a caer. Vamos así, dando unas cuantas puntadas, solamente lo tienen que hacer en este lado y en el otro.
Y si acaso ven que se mueve un poco, le pueden dar una puntada en el centro o en un costado. Unas cuantas solamente. O ahí sí ya pueden ponerle un punto de silicona caliente. Vamos a coser ese lado. Luego venimos al otro. También damos un par de puntadas y ya va a estar lista. Una vez terminamos de coser la cadena en esta parte, así nos quedó. Aquí le pegamos en el centro un punto de silicona caliente para que no se esté moviendo demasiado. Y así es como nos queda ya completamente lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.